Ahora hablemos del estado niño. En el estado niño tenemos 4 maneras o 4 niños que se expresan. El estado niño es el primer estado en aparecer porque está asociado a las necesidades, a las sensaciones, a las emociones que desde que nacemos experimentamos. Y en su estructura, el niño se divide en 4 subpersonalidades. El primer estado es el niño natural, el niño espontáneo, que es un niño alegre, es un niño desinhibido, es un niño que se salta o no respeta ninguna norma, que actúa en función de sus quereres, sus pasiones, sus gustos, que busca el placer y se aleja de todo lo que considera aburrido o considera doloroso. Es un niño desenfadado, es un niño que se puede saltar fácilmente incluso ciertas normas morales, que siempre está contento, que siempre está bromeando, que siempre está relajando y que no se coge nada en serio. Entonces ese niño natural es el niño espontáneo, el niño relajado. Ok, es uno de los niños. Ahora tenemos un segundo niño, que es el niño rebelde. El niño rebelde es un niño que está molesto porque algo le impide algo que él quiere. O sea, algo le impide lograr eso que él quiere y reacciona de una forma o con una rabieta o con una pataleta, o puede llegar a ser insultante, a ser agresivo y puede llegar incluso a hacer el daño por el daño. El niño rebelde vive en lucha contra el padre normativo, pero sobre todo también contra el padre tóxico. Entonces, es la oposición viva a cualquier autoridad, a cualquier forma de control, a cualquier regla o cualquier norma. Dígale que coja para la izquierda y él va a coger para la derecha. Dígale que se pare y él sigue. Es una forma de llevar la contraria como actitud vital. Hay personas que viven dentro de ese estado de niños rebeldes y definitivamente son personas que todo lo ven como una guerra, como una lucha, porque él tiene esa lucha interna con el padre normativo y con el padre tóxico. Entonces, esas luchas internas que están sucediendo en su mente, la extrapola y la externaliza con respecto a instituciones, a personas, a relaciones. Y por eso, donde quiera que siente que hay algún tipo de autoridad o norma o regla, se va a oponer y va a hacer lo contrario, por simplemente ni siquiera reaccionando lógicamente o racionalmente o porque eso tenga algún sentido, sino por una tendencia natural de lucha contra toda norma, contra toda regla, contra toda normativa, contra toda autoridad. ¿Por qué? Porque tiene ese problema interno. Y tú vas a encontrar muchísimas personas que son, como dicen, rebeldes sin causas. Bueno, tienen una causa. La causa es su lucha interna contra el padre interno, que a veces lo externalizan y señalan, es con fulano, pero no es con fulano, es con ellos mismos. Porque nadie puede controlar tu conducta, salvo tú mismo. Pero si tú tienes una persona por ahí dentro que te está diciendo que tú no puedes esto y tú no puedes lo otro, tú estás reaccionando contra esa voz interna. Tú mismo te estás llevando esa guerra y eso pues genera una personalidad altamente conflictiva y altamente desequilibrada. El tercer niño es el pequeño sabio. Entonces el pequeño sabio es el niño creativo, es el niño talentoso, es el niño recurrente, es el niño recursivo. Y es un niño que también puede cometer el error de hacer inferencias de causa y efecto totalmente fantasiosas o falsas.
es el origen, en el pequeño sabio es el origen de las supersticiones y las falsas creencias. ¿Por qué? Porque su razonamiento y su lógica de causalidad no responden a un cerebro adulto y a un análisis de los hechos, sino a una suposición y a una creencia y a una deducción totalmente espontánea y silvestre que no está sustentada en un análisis racional de los hechos. Es el tipo de creencia de que cuando yo me pongo tal camisa tengo más suerte, cuando yo doy 3 saltitos tengo más suerte. Y uno lo nota porque hay deportistas que hacen una serie de rituales producto precisamente del pequeño sabio, creyendo que con eso van a tener mejor desempeño. El niño natural, por ejemplo, también es altamente crédulo, pero el niño natural espera las cosas mágicas, los resultados que se den espontáneamente, sin ninguna razón. Es el tipo de niño que lo engañan fácil y es al tipo de niño al que le meten todos los bulos, todos los cuentos, y que cae en todas las trampas y que le roban el dinero porque cree que se puede producir algo sin que de forma espontánea, sin que medie la ley del esfuerzo, de la siembra y la cosecha, de la causa y el efecto. Así que él quiere efecto sin causa. Y la gente, cuando descubre que alguien tiene el niño natural muy desalborotado, le propone cosas sin ningún tipo de lógica y el niño natural cae. Búscate tanto porque vamos a hacer tal cosa que va a dar tanto. Y sin ningún análisis lo tumban en dinero. Muchísima gente, todo el que se deja engañar es porque tiene un niño natural que no analiza las cosas, porque lo que quiere es tan poderoso que le hace olvidar que eso no produce, o sea, eso tiene que tener unas causas, eso no es mágico. ¿Ok? Entonces tenemos el niño natural, tenemos el niño rebelde, tenemos, yo siempre le digo al niño rebelde, la pequeña fiera, porque realmente es una fiera. Y es altamente destructiva y autodestructiva. Está en el origen de casi todas las tragedias. Porque llega un momento en que en su afán de hacer daño por el dolor que tiene, él mismo se daña y destruye todo. Y es el origen, como te dije, de muchísimas tragedias humanas que vemos permanentemente. Porque coge el control de la vida de las personas y la hace hacer cosas verdaderamente horrendas. Tenemos al pequeño sabio, que es creativo, que es genera ideas, que es recursivo. Y también tenemos al niño adaptado, que es el niño que está buscando siempre ser aceptado, está buscando el permiso, está buscando el amor, y entonces se somete y se hace todo lo que las otras personas le piden, se comporta según las normas del otro y trata de ser, de comportarse y de llevar una vida acorde a las reglas que le imponen. El niño adaptado es el cuarto tipo de niño. Así que tenemos esos 4 niños: el niño natural, la pequeña fiera, el niño rebelde, el pequeño genio, y también tenemos al niño adaptado. Y nosotros podemos ver en la conducta del niño cuando una persona está hablando de lo que quiere, de lo que le gusta, de lo que desea, o sea, cuando está bromeando o está haciendo una rabieta, o está generando ideas, o
está tratando de amoldarse y de aceptar las normas de los otros, ese es el niño, en una de sus 4 modalidades. El estado adulto empieza durante el primer año de vida, pero realmente toma cuerpo a partir de los 12 años, cuando prácticamente el cerebro prácticamente se hace adulto a los 13 años. O sea, empiezan las funciones ya lógicas, empiezan las funciones de discernimiento. ¿Ok? Entonces, en ese momento ya el estado adulto ya está perfectamente formado. El estado adulto se mantiene una equidistancia entre el niño, es decir, los deseos, y el padre, es decir, las normas. Y el estado adulto es un estado de equilibrio, un estado que analiza las cosas en función de conveniencias, en función de costo-beneficio. Es decir, no de lo que yo quiero y no de lo que yo debo, sino de lo que me conviene. Es un estado altamente importante porque es el estado más racional y el estado que ve las cosas fríamente y desapasionadamente, que no se siente constreñido por las normas sociales como el padre, pero tampoco con las pulsiones y deseos y espontaneidades del niño, sino que busca la conveniencia y el beneficio propio. Así que el estado adulto es un estado sumamente importante y muchas veces es el que menos vemos desarrollado en los demás, y muchas veces es el que menos hemos desarrollado en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las personas o estamos muy dominados por las formas del padre, y entonces somos intolerantes, somos mandones, somos normativos, queremos poner reglas, queremos imponer el permiso, queremos tener el control, o estamos muy dominados por las formas del niño y queremos hacer lo que nos dé la gana, queremos ser espontáneos, queremos saltarnos las normas, queremos hacer rabietas, queremos actuar de forma impulsiva, y no estamos ni en un caso ni en el otro atendiendo a lo que es realmente conveniente, a lo que es realmente sensato y a lo que es realmente beneficioso. Así que tú vas a ver, ahí tenemos las 8 personalidades, ¿verdad? El estado padre normativo, el estado padre nutritivo, de apoyo, o sea, el estado padre nutricio, ¿verdad? Y el estado padre tóxico. Pero también tenemos el estado niño natural, y tú notas, porque hay gente que son muy relajada, muy divertida, el niño natural lo tienen muy desarrollado. Hay otras personas que son altamente rebeldes, altamente difíciles, altamente incómodas, viven totalmente peleando, totalmente amargadas, llevan una guerra contra el mundo porque tienen una guerra interna. ¿Ok? Tienen una guerra interna que ellos mismos no saben que la tienen, porque llevan esa lucha contra esa voz interna que le está poniendo normas y esa otra parte que dice que no, yo no voy a hacer lo que tú dices. Es el tipo de gente que dice, yo debiera hacer tal cosa, y exactamente hace lo contrario. Es decir, porque él mismo se opone a lo que él cree que él debiera. Y realmente, ¿qué uno debiera? Uno no tiene que deber nada, porque esas son las formas del Padre. Uno tiene que analizar las cosas en función de conveniencia, de beneficio, de utilidad para mí. Así que las normas, bueno, son las normas, pero las normas no son tuyas, son de otro. ¿Ok? Y está
pequeño genio, ¿verdad? El pequeño sabio que está siempre, que es el recursivo, que es el creativo. Pero tenemos que cuidarnos de que saque conclusiones ligeras y que establezca causa y efecto que son artificiales porque no responden a la realidad y nos cree supersticiones. Y está el niño adaptado que se amolda, que trata de seguir las normas porque trata de lograr la aprobación del padre. Y tenemos también el adulto que mira las cosas desapasionadamente y busca el camino de la conveniencia. Tú vas a encontrar siempre que hay personas que tienen una de esas subpersonalidades que mayormente controla su comportamiento. Y que esa subpersonalidad, en cierto sentido, al desequilibrar por el predominio, pues genera una serie de roces o molestias sociales. También vas a encontrar cómo dos personas de subpersonalidades distintas entran en conflicto. Por ejemplo, cuando una persona tiene un padre normativo muy acendrado y entonces quiere controlar, quiere poner normas, quiere dar permisos, quiere establecer reglas para todos, y se encuentra con personas que tienen un niño natural muy desarrollado o un niño rebelde muy desarrollado, y entonces pues van a chocar. ¿Por qué? Porque cuando él quiera ponerle norma a la persona que tiene el niño natural se la va a saltar, y el rebelde le va a llevar la contraria, porque el rebelde ya objetivó en él ese enemigo interno que él tiene, y lo que va a surgir de ahí no va a ser nada bonito. Igual cuando una persona tiene un padre tóxico muy desarrollado y se encuentra con una persona que es el niño rebelde, imagínate, eso es explosivo lo que va a suceder ahí. Entonces, ¿qué es la idea? Todas las subpersonalidades tienen algún tipo de utilidad. Es decir, las subpersonalidades no son antojadizas. Ellas cumplen una función. Un elemento importante al entender cómo funcionan las subpersonalidades desde el punto de vista de la comunicación, incluso con uno mismo o con otro, es entender la diferencia entre comunicación complementaria y comunicación cruzada. ¿Qué es comunicación complementaria? Comunicación complementaria es cuando yo interactúo con la otra persona desde el mismo estado del yo en que ella está. Supongamos que una persona está en un estado del yo dominado por el niño natural. Ahora, el niño natural es bromista, es relajado, es chistoso. ¿Ok? Entonces, yo, ¿qué hago? Entro en ese mismo estado de la otra persona y también hago chistes, río, celebro y bromeo. La persona se siente a gusto porque estamos en el mismo mood, en el mismo estado. Si la persona está desde el punto de vista del padre normativo y yo también me pongo en la posición del padre normativo, sí, tú tienes razón, sí, porque deben hacer tal cosa, y estamos hablando desde la posición del padre, que control, que reglas, que normas, que permisos, la otra persona se siente a gusto. Si la otra persona está en un estado de padre cuidador, de padre nutricio, de querer, de cuidar, de justificar, y yo me pongo en esa misma onda, sí, es así, y ay, chévere, y que sí, ok, eso mismo hace que la gente se sienta bien. Imagínate cuando dos padres están hablando con respecto al niño de uno de ellos y entonces se le hacen gracia, etcétera. Eso comunica que están en la posición del padre cuidador.
Ahora imagínate que esa persona adopta, cuando el padre está mostrándole cariño a su hijo, adopta una posición de padre normativo. Tú no debieras estar consintiendo tanto a ese muchacho que lo va a dañar. Va a entrar en conflicto. ¿Por qué? Porque está desde una posición de padre normativo frente a una persona que está en una posición de padre cuidador. Y no digamos si la persona empieza con una posición de padre tóxico. Igual que si una persona está dentro del padre normativo y entonces tú le respondes desde la posición del niño natural. Ay, ahí vienes tú con tu relajo, que sea. Óigame, la otra persona va a coger un solo pique, una sola molestia, se va a irritar. ¿Por qué? Porque eso es, tú no estás haciendo una comunicación complementaria, sino cruzada. Y normalmente, cuando tú tienes posiciones desde la posición del padre normativo, del padre tóxico, el que te sale al frente no es ni siquiera el niño natural, que se lo coge a chiste. No, es el niño rebelde, que entonces te encara, te discute, te lleva a la contraria y puede llegar a ser insultante, a ser ofensivo y a ser incluso agresivo. ¿Ok? Y eso puede escalar a situaciones donde las personas pierdan el control. Y eso es lo que tú ves permanentemente en todas las tragedias humanas. Gente que pierde el control, pierde el autodominio y deja que una de sus personalidades primitivas, porque el niño es primitivo, o sea, no tiene normas, no tiene reglas, ¿ok? Una de esas personalidades más primitivas asume el control y destruya vidas, incluyendo la propia, y destruya relaciones, incluyendo la propia, y destruya prácticamente familias. Entonces, ese aspecto es importante. Tenemos que aprender a manejar comunicación complementaria y no comunicación cruzada. Y eso es, vamos a tratar con la persona desde la posición del yo en que esa persona está. Pero entendamos también cuál es la posición del yo en que nosotros estamos. Para que tú entiendas que a veces uno tiene que salir del estado padre o salir del estado niño, ¿ok? Y sobre todo irnos hacia el adulto. Irnos hacia el adulto, hacia lo que conviene, hacia lo que es sano, hacia lo que es beneficioso. Así que ahí tenemos un panorama de esos 8 estados del yo, esas 8 personas que viven dentro de cada persona y que tú puedes ver y que uno puede darse cuenta cuál domina, porque el estado padre siempre está hablando de tú debes, tú no debes, permiso, autorizaciones, normas, reglas, control. Y el estado niño está hablando de yo quiero, a mí me gustaría, yo voy a hacer. Es decir, desde los impulsos, incluso buscando lo que le agrada, aunque no le convenga, y huyendo de lo que entiende que es desagradable o aburrido. Es decir, actuando por pulsiones muy primarias de placer-dolor. Y tenemos el estado más importante, aunque todos los estados sean útiles, que es el estado adulto, que es el estado que sopesa, equilibra, evalúa y toma decisiones lo más sensatas y convenientes posible.